En el nombre de Jesús bendecimos a todas y cada una de las personas que van a ver este vídeo desde la Iglesia Intercesores. Y como cada sábado, el Señor tiene hoy también una palabra de bendición para todos nosotros, una palabra especial. El Señor ha puesto límites, como decía, al mar ha puesto límites, a la tierra ha puesto límites, a la atmósfera ha puesto límites, al ser humano, pero sin embargo le ha hecho libre. Le ha hecho libre para escoger. No hizo marionetas. Dios no ha creado marionetas. Dios creó seres humanos a su imagen y semejanza, libres de escoger entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Entre obedecerle y no obedecerle. Entre obedecerle y desobedecerle. Nos hizo libres. El Señor nos hizo libres de escoger. Y el Señor, cuando nos creó, nos explicó, en su día nos explicó si las consecuencias de cada una de las opciones. Eres libre de escoger si puedes comer de todo lo que hay en el jardín, en el huerto, pero de ese árbol no comas. La obediencia. Tenía de todo, tenía espacio suficiente, estaba en la presencia de Dios. Adán y Eva, los primeros que Dios creó, a su imagen y semejanza. Disfrutaban de la presencia de Dios y Dios les dijo, de todo puedes comer, de todo, tienes de todo lo que necesitas, pero de ese árbol no comas. Y llegó el tentador, forma de serpiente, el diablo, Satanás, el Señor reprenda, y les tentó y cayeron en la tentación para hacer lo que no tenían que hacer, para desobedecer a Dios. Sabían las consecuencias. A través de la historia vemos que en el contexto bíblico evidentemente hay unas consecuencias de si obedecer a Dios cuando se obedece a Dios y cuando no se obedece a Dios, cuando se le desobedece. Pero desobedecer a Dios, ¿qué es? Es rechazarle. Porque todo lo que Dios quiere para el ser humano y todo lo que Dios le dice al ser humano es para el bien nuestro. Dios le dice no robes, no mates. Dios le dice no comas de ese árbol. La misma desobediencia a Dios es pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre lo bueno para nosotros. Pero el ser humano, a través de la historia bíblica, vuelvo a decir en el contexto bíblico, el ser humano siempre ha caído en la desobediencia. Comienza un tiempo bien, luego, porque el Señor lo levanta, lo restaura, pero luego vuelve a caer en lo mismo. Y lo mismo se llama desobediencia. Darle la espalda al Señor. Y el Señor, nuestro Dios, siempre está llamando al ser humano. Dios no está llamando a los animales, no está llamando a las estrellas, no está 24/7 pendiente de ellos, está pendiente 24/7 de nosotros. Porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Porque somos creados para su gloria y su honra. Porque nos ha puesto nombre y nos conoció incluso antes de ser engendrados en este mundo. Porque pagó nuestro Dios, el Señor Jesucristo, precio más alto que se puede pagar para abrir la puerta de la salvación, para rescatar a los que se perdieron, a la humanidad que se perdió y redimir la creación con ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios en la cruz. Pagó el precio para redimir, recuperar, rescatar. Redimir es la palabra correcta. Nosotros, aquí cuántos redimidos hay en nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha pagado el precio por nosotros.
Porque nosotros veníamos arrastrando el pecado. De un principio, el pecado. De Adán y Eva, la desobediencia. Más todos los pecados que hemos cometido, que cometimos, desde que nacimos hasta el día que nuestro Dios nos libertó del pecado, del poder del pecado, cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. En ese momento todo fue borrado. Borrado. Nuestros pecados fueron borrados, emblanquecidos como la lana. Y nos dio unas nuevas vestiduras blancas. Nos dio santidad. Nos restauró. Ya no estamos bajo el poder del maligno. Ahora estamos bajo el poder de Dios. La protección de Dios. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la redención. Es la vuelta a casa. Pero aún estamos en el camino, como estuvo Israel en el desierto 40 años. Estamos en el camino hacia la tierra prometida. ¿Quién dice amén? Amén. Pero estamos bajo la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Con esto nuestro Dios nos recuerda hoy que Él y su gloria van sobre sus hijos. Que no se olviden sus hijos, que no nos olvidemos sus hijos, de que vamos caminando bajo la gloria de Dios. Porque los que somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Nuestro Dios quiere que tengamos presente eso, que lo recordemos. Que Él no nos está acusando, que Él no nos está maltratando, que Él no nos está haciendo, al contrario, se está preocupando por y de nosotros, todos y cada uno de nosotros, día y noche. Y nos guarda del maligno. Y nos guarda de la tentación, de la muerte, del pecado. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte de cuidarnos. Cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Y que ya no podemos andar como andábamos antes en el mundo, haciendo lo que hacíamos con ese desorden. No. Entonces, es un momento, es un tiempo que debemos hoy reflexionar y recordar que la gloria de Dios está sobre nosotros y nosotros tenemos que estar bajo la gloria de Dios y caminar en santidad. Y si hay algo con lo que tenemos que hablar con Dios, hablemos con nuestro Dios. Dios mío, Padre Santo, ¿qué necesito yo? Hay algo en mi vida que tenga que mejorar. Señor, hay algo que no esté bien delante de ti. Hay algo que yo no me dé cuenta y no esté haciendo correctamente. Ayúdame, muéstrame, guíame, dirígeme con tu Espíritu Santo. El Señor nos va a mostrar, el Señor nos va a guiar, a dirigir, a ayudar. Porque hay cosas que nosotros no vemos. Hay errores con los que nos equivocamos y no nos damos cuenta. Porque muchas personas, muchos hijos e hijas de Dios creen que están en el camino correcto. Y muchos de ellos están engañados y engañadas por el maligno. Y otros están viviendo sus propias creencias. No viven conforme a la palabra de Dios. Hay otros que ponen sus propios pensamientos y creencias la anteponen a la palabra de Dios. Dios dice: no robes, no peques, no mates. Para decirlo, explicarlo sencillo. La persona dice: bueno, pues eso ya no es tan estricto. Estamos en unos tiempos modernos. Eso es mentira del diablo. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Pues su amor por nosotros es el mismo. Es el mismo. Hoy nuestro Dios nos vuelve a recordar su amor por nosotros, sus hijos. Y quiere que todo el que no le conoce se arrepienta y vuelva a casa y tenga vida eterna. Como la parábola del hijo pródigo. Es que no hay que cansarse de hablar del amor de Dios.
No hay que cansarse. No hay que no hay que complicar las cosas. Nuestro Dios se hizo hombre, nació de María, escogida por Dios, creció conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y cuando comenzó su ministerio, comenzó a hacer la obra que vino a hacer. Está escrito aquí, para que todos leamos aquí en la palabra de Dios las cosas. Y no todas están escritas como dice la palabra, porque si no, no habrían libros suficientes, dice la misma palabra también, que no habrían libros suficientes para escribir todo lo que nuestro Dios hizo en la tierra. Y no solamente milagros, sino de todo lo que hizo. Pero lo que está escrito es lo que nuestro Dios ha permitido que esté escrito, porque con eso es suficiente para que nosotros entendamos y comprendamos el amor de Dios por nosotros. Amén. Amén. Iglesia, el amor de Dios está ahí todavía. Todavía hay luz. Todavía se puede trabajar. Todavía se puede predicar el Evangelio, aunque sea en las casas. Hay personas que por tener una Biblia pierden la vida. Pierden la vida. Y estamos hablando de países en este mismo planeta. Un planeta que como corras mucho te sales para afuera. Te sale de la atmósfera. Es que lo ven tan grande. Por la noche en cielo despejado. Que se asome todo el mundo a la calle y mire para el cielo. Y vea las estrellas. A ver lo grande que es el planeta Tierra. Minúsculo. Y los ojos de nuestro Dios están siempre puestos en nosotros, que estamos puestos en, somos más pequeños y estamos dentro del planeta Tierra. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Pues ¿cuánto valor no tenemos para nuestro Dios? ¿Cuánto valor no tenemos para nuestro Dios que dio su vida por nosotros? Mi hermano, mi hermana, nuestro Dios tiene una palabra hoy. Para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo desde otros países, desde otros lugares. Lo primero que nuestro Dios nos dice hoy es que nos recuerda que los hijos de Dios tienen que caminar, tenemos que caminar bajo la gloria de Dios y recordar siempre, siempre, siempre el amor de Dios derramado en la cruz. Que Él siempre está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos nuestros errores, nuestras equivocaciones, a ayudarnos, a darnos fuerza, a protegernos, a darnos entendimiento, a darnos sabiduría y a mostrarnos cómo debemos conducirnos en esta vida conforme a su voluntad. Si clamamos a Él, si pedimos a Él. En nuestras Biblias, si me quieren acompañar, iglesia, en la página 714 de nuestras Biblias, que es en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 1 y siguiente, dice así, digan amén cuando estén por ahí. Amén. Amén. Jeremías capítulo 33, versículo 1 y siguiente dice: Y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así dice Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Amén. Amén. Así le dijo nuestro Dios al profeta Jeremías cuando estaba, ¿dónde? En el patio de la cárcel. Y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Era la segunda vez que le hablaba. Estando él, Jeremías, el profeta, aún todavía preso en el patio de la cárcel. En el patio. No estaba en la celda, estaba en el patio. Patio de la cárcel es donde les dejan
ese tiempito para que cojan, si puede, un rayo de luz y bueno, un tiempo mínimo ahí para que puedan caminar. La divina palabra de Dios al profeta Jeremías por segunda vez, cuando estando él aún preso en el patio de la cárcel. El Señor te pregunta hoy, oye, mi hijo, mi hija, ¿en qué cárcel estás tú? ¿Piensas que estás tú? Que estás en ese patio y me estás buscando y estás buscando respuestas. ¿Por qué te sientes en esa cárcel? Si yo te hice libre, ¿por qué te sientes en esa cárcel? Te dice nuestro Dios. Y sales al patio de tu cárcel. Porque si yo te he hecho libre, ¿tú qué haces en esa cárcel? Esa cárcel no es tuya. No estás en una cárcel. Yo te hice libre, dice nuestro Dios. Yo te hice libre. Por eso el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú conoces. El Señor te va a dar la respuesta de por qué te sientes en esa cárcel, de por qué estás limitado en tus movimientos, de por qué estás en ese pequeño patio, cuando no hay patio, no hay cárcel. Si yo te hice libre, dice el Señor. El Señor te dice hoy, clama a mí, yo te responderé. Y te va a enseñar y te va a explicar el porqué de las cosas que tú quieres saber y que tú necesitas saber. El Señor me dio esta palabra y me hizo sentir que hay personas, hay hijos de Dios, hijas de Dios, hay personas que se sienten encarcelados en sus propios pensamientos, que se sienten encarcelados, limitados por sus propias circunstancias. Pero Dios les dice que eso no es así, que no es así, que Dios no los ha hecho así, que Dios nos ha hecho libres y que Él tiene la respuesta que tú necesitas, que tú quieres saber y que tú necesitas para salir de esa cárcel en la que tú te sientes que estás. Porque el Señor te quiere dar libertad, esa libertad que tú necesitas. Esa libertad espiritual, esa libertad psicológica, esa libertad física. Hoy te llama el Señor a que le busques, a que hables con Él y deja que sea Él el que te hable y el que te responda y te dé esas respuestas que tú necesitas para que salgas de esa cárcel que tú no sabes por qué estás ahí, no sabes por qué te sientes así. Por eso el Señor quiere hablar contigo para darte la respuesta, para sacarte de ahí, para que salgas de ahí. Porque Dios te ha hecho libre, hijo de Dios, hija de Dios. Te ha hecho libre, no para que tú mismo te metas en una cárcel, o te la fabriques, o te sientas en una cárcel, o estés en una cárcel. Porque los apóstoles también sufrieron cárcel y alabaron al Señor y se llegaron a abrir las puertas de las cárceles. Y el Señor los libertó. Así que hoy te está llamando el Señor, te está llamando hijo de Dios, hija de Dios, hermano, hermana, mi hermano, te está llamando a sanidad interior, a liberación. Te está llamando a romper cadenas. Todo eso lo quiere hacer Él en tu vida, porque hay cosas en la vida de muchos hijos de Dios que no debe ser así. Y el Señor le quiere dar respuesta, le quiere dar liberación, le quiere dar restauración y le quiere sacar de ahí. Le quiere sacar de la cárcel. Y la voluntad de Dios se cumple sí o sí. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Yo siento que el Señor va a sacar personas de la cárcel después de ver este video. Y a familiares de personas que van a ver este video. Lo va a sacar de la cárcel. Porque están sintiendo, están
están sintiendo de las últimas ya, de los últimos veredictos ya. El Señor se va a glorificar en su vida. Para terminar, vuelvo a leer las palabras que Dios ha dado en Jeremías capítulo 33, versículo 1 siguiente. Dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así dice Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Habla con Dios, clama al Señor, y Él te va a responder. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.